Continuamos con trastorno disruptivo del estado de ánimo, aspecto diagnóstico relacionado con el género. Los niños que acuden a la consulta con características del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo son sobre todo varones. En las muestras comunitarias parece existir un predominio de varones. Esta diferencia en la prevalencia entre hombres y mujeres diferencia el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo del trastorno bipolar, en la que existe una prevalencia de género similar. Riesgo de suicidio. Al evaluar a niños con irritabilidad crónica en el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo, debería tener en cuenta los datos científicos que documentan la conducta suicida y la agresividad, así como otras consecuencias funcionales graves. Consecuencias funcionales del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. La irritabilidad crónica, como la que aparece en el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, se asocia con una alteración importante en la familia del niño y de las relaciones con los compañeros, así como también en el rendimiento académico. Como consecuencia de su extremadamente baja tolerancia a la frustración, estos niños tienen por lo general dificultades para progresar adecuadamente en el colegio. Son a menudo incapaces de participar en las actividades que normalmente disfrutan los niños. Su vida familiar se altera gravemente a causa de sus crisis y su irritabilidad, y tienen problemas para hacer o conservar amigos. Por lo general, los niveles de disfunción de los niños con trastorno bipolar y de los niños con trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo son parecidos. Ambos trastornos provocan una grave perturbación en la vida de los afectados y en sus familias. Tanto en el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo como en el trastorno bipolar son frecuentes las conductas peligrosas, la ideación o los intentos de suicidios, la gravedad intensa y la hospitalización psiquiátrica. Diagnóstico diferencial. Como los niños y los adolescentes con irritabilidad crónica normalmente tienen historias complejas, el diagnóstico del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo se debería hacer considerando la presencia o ausencia de otros trastornos múltiples. A pesar de la necesidad de considerar otros muchos síndromes, se requiere una evaluación minuciosa para diferenciar entre el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno bipolar y el trastorno negativista desafiante. Trastornos bipolares. El rasgo central que diferencia el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo y los trastornos bipolares en los niños está relacionado con el curso longitudinal de los síntomas nucleares. En los niños, al igual que en los adultos, el trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2 se manifiestan como una enfermedad episódica con episodios delimitados de alteración del estado de ánimo que se pueden diferenciar de la forma de ser habitual del niño. La alteración del estado de ánimo que ocurre durante un episodio maníaco es claramente diferente del estado de ánimo habitual del niño. Además, durante un episodio maníaco, el cambio del estado de ánimo debe acompañarse del comienzo o de un empeoramiento de los síntomas cognitivos, conductuales y físicos asociados. Por ejemplo, fácil distracción, aumento de la actividad dirigida a un fin, que también están presentes en un estado grave que es claramente diferente del estado basal habitual del niño. Por lo tanto, en el caso de un episodio maníaco, los padres, y dependiendo del nivel de desarrollo de los niños, deberían ser capaces de identificar un periodo de tiempo determinado en el que el estado de ánimo y la conducta del niño son significativamente diferentes de lo habitual. En cambio, la irritabilidad del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo es persistente y se presenta durante varios meses, aunque puede desaparecer. En cambio, la irritabilidad del trastorno de desregulación del estado de ánimo disruptiva del estado de ánimo es persistente y se presenta durante varios meses, aunque pueden desaparecer y volver a aparecer hasta cierto punto.
La irritabilidad grave es característica del niño con trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo. Por tanto, mientras que los trastornos bipolares son trastornos episódicos, el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo no lo es. Por lo tanto, mientras que los trastornos bipolares son episódicos, los trastornos de regulación disruptiva del estado de ánimo no lo es. De hecho, el diagnóstico de trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo no se puede hacer en un niño que haya experimentado alguna vez un episodio de duración completa de hipomanía o manía, irritable o eufórico, o que haya tenido alguna vez un episodio de manía o hipomaníaca que haya durado más de un día. Otro rasgo central para diferenciar los trastornos bipolares del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo es la presencia de un estado de ánimo elevado expansivo de grandiosidad. Estos síntomas son característicos frecuentes de la manía, pero no son específicos del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Trastorno negativista desafiante. Aunque los síntomas del trastorno negativista desafiante se producen normalmente en los niños con trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, los síntomas afectivos del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo son relativamente raros en los niños con trastorno negativista desafiante. Entonces, trastorno negativista desafiante. Aunque los síntomas del trastorno negativista desafiante se producen normalmente en los niños con trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, los síntomas afectivos del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo son relativamente raros en los niños con trastorno negativista desafiante. Los rasgos clave que garantizan el diagnóstico de trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo en los niños cuyos síntomas también cumplen los criterios de trastorno negativista desafiante son la presencia de ataques de cólera graves y frecuentes y una alteración persistente del ánimo entre los ataques. Además, el diagnóstico de trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo requiere una alteración grave en al menos un entorno, la casa, el colegio o entre los compañeros, y una alteración leve o moderada en un segundo entorno. Por esta razón, mientras que la mayoría de los niños cuyos síntomas cumplen los criterios de trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo van a tener también una presentación que cumpla los criterios de trastorno negativista desafiante. Lo contrario no suele ocurrir. Es decir, en solo aproximadamente un 15% de los pacientes con trastorno negativista desafiante se van a cumplir los criterios del trastorno de regulación del estado de ánimo. Además, incluso en los niños que cumplan los criterios de los dos diagnósticos, solo se debería hacer el diagnóstico del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Finalmente, tanto los síntomas afectivos destacados del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo como el alto riesgo del trastorno depresivo y de ansiedad que muestran los estudios de seguimiento justifican la colocación del trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo entre los trastornos depresivos en el DSM-5. Finalmente, tanto los síntomas afectivos destacados del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo como el alto riesgo de trastornos depresivos y de ansiedad que muestran los estudios de seguimiento y justifican la colocación del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo entre los trastornos depresivos del DSM-5. El trastorno negativista desafiante se incluye en el capítulo Trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta. Esto refleja el componente afectivo que presentan los pacientes con trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo más destacado que los pacientes con trastorno negativista desafiante. Sin embargo, hay que hacer notar que el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo parece conllevar a un alto riesgo de problemas conductuales y afectivos. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad y trastorno del espectro autista. Entonces, otro diagnóstico diferencial: trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad y trastorno del espectro autista. A diferencia de los niños diagnosticados de trastorno bipolar o trastorno negativista desafiante, un niño con síntomas que cumplan los criterios de trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo también podrían recibir un diagnóstico comórbido de TDAH, trastorno depresivo mayor
o también de trastorno de ansiedad. Sin embargo, los niños en que la irritabilidad se presenta solamente en el contexto de un episodio depresivo mayor o en un trastorno depresivo persistente como la distimia, se debería diagnosticar de uno de estos trastornos más que el trastorno de disregulación del estado de ánimo. Los niños con trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo pueden tener síntomas que también cumplen los criterios de un trastorno de ansiedad y pueden recibir ambos diagnósticos. Si bien los niños cuya irritabilidad se manifiesta solo en el contexto de una exacerbación del trastorno de ansiedad, deberían diagnosticar del trastorno relevante de ansiedad más que el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo. Además, los niños con trastorno del espectro autista presentan frecuentemente accesos de ira cuando, por ejemplo, se alteran sus rutinas. En estos casos, los accesos de ira deberían considerarse secundarios al trastorno del espectro autista y el niño no se debería diagnosticar de trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Otro diagnóstico diferencial es el trastorno explosivo intermitente. Los niños con síntomas sugestivos de un trastorno explosivo intermitente presentan accesos de ira grave muy parecido a los de los niños con trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Los niños con síntomas sugestivos, trastorno explosivo intermitente, ese es otro diagnóstico diferencial. Los niños con síntomas sugestivos de un trastorno explosivo intermitente presentan accesos de ira muy parecido a los niños con trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Sin embargo, al contrario que en el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, en el trastorno explosivo intermitente no se requiere una alteración persistente del estado de ánimo entre los accesos. Además, el trastorno explosivo intermitente requiere solo 3 meses de síntomas activos, a diferencia del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo que requiere 12 meses. Por lo tanto, no se debería hacer estos dos diagnósticos en el mismo niño. En los niños con acceso de ira e irritabilidad intercurrente y persistente, solo se debería hacer el diagnóstico de trastorno disruptivo del estado de ánimo. Esos son los diagnósticos diferenciales. Comorbilidad. Las tasas de comorbilidad del trastorno de disregulación del estado de ánimo son extremadamente altas. Es raro encontrar pacientes cuyos síntomas cumplan únicamente los criterios del trastorno de disregulación del estado de ánimo. La comorbilidad entre el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo y otro síndrome definido en el DSM-4 parece ser mayor que para otras enfermedades mentales infantiles. El solapamiento mayor se produce con el trastorno negativista desafiante, además de presentar unas tasas globales de comorbilidad alta en el trastorno de regulación del estado de ánimo. El espectro de enfermedades comórbidas es muy diverso. Estos niños acuden normalmente a la consulta con un amplio abanico de síntomas y diagnósticos de conductas perturbadoras, de síntomas afectivos, de ansiedad e incluso del espectro autista. Sin embargo, los niños con trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo no deberían tener síntomas que cumplan los criterios de los trastornos bipolares, ya que en ese contexto solo se haría el diagnóstico de trastorno bipolar. Si los niños presentan síntomas que cumplen los criterios del trastorno negativista desafiante o del trastorno explosivo intermitente y del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, solo se debería diagnosticar de disregulación del estado de ánimo. Si los niños presentan síntomas que cumplan los criterios del trastorno negativista desafiante
o del trastorno explosivo intermitente y del trastorno de regulación del estado de ánimo, solo se debería diagnosticar el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Además, como se ha señalado anteriormente, no se debe hacer un diagnóstico de trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo si los síntomas aparecen solo en un contexto que provoca ansiedad, cuando se alteran las rutinas de un niño con trastorno del espectro autista o trastorno obsesivo compulsivo, ni en el contexto de un episodio depresivo mayor. Acá termina el capítulo de trastorno disruptivo del estado de ánimo.